días, unidos por la vida. Hospital Venancio Díaz, 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 unidos por la vida. Hospital Venancio Díaz. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas y se están conectando con nosotros en este momento. Qué rico poder volver a estar aquí en este espacio acompañándolos a todos ustedes. Para contextualizarnos un poco, hoy vamos a hablar sobre prevención del suicidio y para ello tenemos a Liz Evelyn Rico, psiquiatra del Hospital Venancio Díaz, como invitada el día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida Evelyn. Qué rico poder contar contigo en este momento y que puedas contarle a todos los televidentes sobre este tema tan importante y nos compartas todo el conocimiento que tienes sobre ello.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer poderlos acompañar en este espacio y espero que el día de hoy podamos abordar todas las preguntas que se tengan con respecto a la prevención del suicidio y que podamos intervenir mucho en los pacientes que tanto nos necesitan. Bueno, y para empezar, contémosle a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿por qué es tan importante abordar el tema del suicidio? Bueno, qué rico que podamos empezar con esta pregunta, me parece súper importante y es porque el suicidio realmente es un grave problema de salud pública a nivel mundial. Vemos que tiene un alto impacto no solamente a nivel emocional, sino también en los pacientes y en la parte de la sociedad, incluso a nivel económico y mucha de la población que se ve afectada por el suicidio es el grupo poblacional joven que es económicamente productivo, generando pues como un gran impacto pues como a nivel de la sociedad. Entonces por eso es súper importante hacer estas intervenciones. También cuando hay una muerte por suicidio, la familia realmente tiene una gran afectación, no solamente pues a nivel emocional, sino pues como en varias áreas de su vida y también los amigos, las personas cercanas pues pueden vivir un proceso de duelo y esto los pone en riesgo de desarrollar enfermedades mentales. Por eso es muy importante que hablemos al respecto. Por fortuna es algo que se puede prevenir con intervenciones que son muy económicas y que realmente pues todos podemos hacer algo para intervenir sobre esto. Bueno, ¿y cómo podríamos definir la conducta suicida? Bueno, la conducta suicida, digamos que hoy pues tenemos tres términos que son los que usamos. Evitamos usar el término de gesto suicida, para suicidio, porque realmente esto puede ser estigmatizante. Hay tres conceptos. Uno es el de ideación suicida, en donde los pacientes tienen pensamientos, ideas relacionadas pues como con el suicidio, o sea, ellos quieren acabar con su vida. Tenemos el intento suicida, que nos haría referencia a aquella conducta autoinfligida con una alta letalidad, pero que finalmente el paciente no logra ese cometido de morir. Y ya el suicidio es la muerte secundaria a esa conducta autoinfligida letal, ¿cierto? Y muchas veces estos pacientes han tenido alguna manifestación previa. ¿Y qué tan frecuente es el suicidio a nivel mundial? Pues realmente, como les decía, es un problema de salud pública muy importante. Se dice que más o menos cada 40 segundos un paciente fallece por suicidio. Y afecta pues como a todos los grupos poblacionales, como ya les decía. Si nosotros contextualizamos esto en un año, tenemos más o menos unas 800.000 muertes por suicidio, lo cual si lo comparamos por ejemplo con las muertes por conflictos bélicos o incluso por desastres naturales es muchísimo más alta y los pacientes digamos que mueren por suicidio representan más del 50% de las causas de la muerte por violencia. Entonces es muy importante e incluso si consideramos los intentos, más o menos son 20 intentos suicidas por un suicidio consumado. Entonces es súper importante para que lo consideremos. Y hablemos un poquito de la mortalidad de la población colombiana. ¿Qué tanto impacto tiene el suicidio en esta población? Bueno, a nivel de la población colombiana, el suicidio tiene un impacto muy significativo. Existen regiones en las cuales hay mayor compromiso, especialmente las que están más pobladas como Bogotá, Bogotá Distrito Capital y Antioquia, tienen una alta prevalencia de suicidio. Digamos que a nivel pues del país es la cuarta causa de muerte violenta. Si miramos por grupos poblacionales, la población de los adolescentes entre los 12 y 17 años ocupa el segundo lugar
y en la población, digamos que productiva económicamente, como la población entre los 18 y los 30 años, pues digamos que sería la adultez temprana, en ellos ocupa el tercer lugar, entonces es súper importante. Qué rico hablarles a todas las personas que están conectadas sobre los factores de riesgo que tienen que ver con el suicidio. Bueno, se han identificado muchísimos factores de riesgo, digamos que los más importantes están dados por el intento suicida previo, por eso si una persona ha tenido intentos suicidas antes, debemos estar muy vigilantes porque esto les confiere un riesgo muy alto. También el tener enfermedades mentales que no han sido tratadas, diagnosticadas a tiempo, que no se les está dando el manejo adecuado ni los controles periódicos, les confiere un riesgo muy alto. Encontramos que las personas que tienen enfermedades crónicas, que tienen dolor significativo, también aumenta su riesgo. En la población masculina, esto les da un riesgo como específicamente para un suicidio propiamente dicho, ¿sí? Y también vemos que hay algunos factores que están relacionados específicamente con el ambiente social, entonces que tengamos un pobre soporte social, que la familia pues digamos que no se apropie pues como de la situación, de acompañar al paciente, también la historia de abuso, no solamente físico sino también el abuso sexual, digamos que son los principales factores de riesgo. Bueno, sabemos que el suicidio es un desenlace fatal, ¿cierto? Que es el que menos se espera o que queremos que llegue la gente pues como a cometer ese acto. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué puede influir para que las personas lleguen a cometer el suicidio? Bueno, digamos que en cuanto a la letalidad de las personas que intentan suicidarse, generalmente los hombres tienen una mayor mortalidad y terminan pues como con el suicidio. Muchas veces se piensa que está relacionado con el acceso, por ejemplo, a medios letales. Sí, entonces los hombres pueden tener mayor acceso a armas de fuego y eso puede hacer que pues fallezcan más pues con mayor probabilidad. También lo vemos porque los hombres de cierta forma pueden tener un poco más de estigma con respecto a la búsqueda de ayuda de forma oportuna, entonces suelen callar, digamos que sufrir en silencio y esto puede hacer que pues terminen cometiendo el suicidio más fácilmente, y el tener una enfermedad mental que no está tratada, una enfermedad mental descompensada, entonces un paciente con una depresión mayor, con ideas de muerte, de suicidio, o por ejemplo pacientes que tienen enfermedades como el trastorno afectivo bipolar o incluso una esquizofrenia, donde hay una pérdida de la realidad y esto pues puede hacerlos mucho más vulnerables y últimamente pues también el consumo de sustancias psicoactivas, eso les confiere un riesgo importantísimo e incluso de licor, porque estos pacientes suelen ser muy desinhibidos y bajo el estado de la embriaguez pues es mucho más fácil cometen el suicidio. Se escuchan mitos acerca del suicidio. ¿Qué mitos, cuáles mitos podríamos decir aquí en este Ok. espacio y contarles a todos? Digamos que hay muchos mitos al respecto. Uno de los principales es que una persona que manifiesta las ideas de querer morirse o de quererse quitar la vida, realmente solamente está llamando la atención y no tiene pues como esa intención. Muchos de esos pacientes, digamos que lo manifiestan, no se toman o no se tiene en cuenta, no se les da la importancia necesaria y finalmente terminan pues como con un desenlace fatal, ¿sí? Entonces eso es súper importante que lo consideremos. Si alguien lo manifiesta, buscar ayuda de forma oportuna. Tenemos gran personal de salud que está apoyando a las personas que tienen este tipo de pensamientos. Otro de los mitos que tenemos es que solamente las personas con enfermedad mental se suicidan, o sea, todos los suicidios están relacionados con la enfermedad mental. Aunque es cierto
que gran proporción de los pacientes que se suicidan tienen enfermedades mentales de base, existe un porcentaje de pacientes que no tienen ninguna enfermedad de base y que de pronto ante alguna dificultad a nivel del entorno puedan tomar este tipo de determinación. Otro de los mitos que se tienen con respecto a la enfermedad mental es que esto ocurre, qué pena del suicidio, es que esto ocurre así de forma inmediata, que el paciente no ha manifestado ni ha dado signos de alarma, y realmente pues esto no es cierto. Siempre hay unos signos de alarma que muchas veces no identificamos porque no los conocemos. Entonces, por eso es importante que hoy hablemos de eso, para que ustedes digan, hey, este paciente o esta persona de pronto tiene un mayor riesgo, esta persona me está dando como algunas señales de que está pasando un mal momento y que puede terminar con este desenlace fatal. Bueno, y existen de pronto barreras, ¿cierto?, de acceso que limiten pues como esa ayuda de búsqueda con un profesional de la salud. Sí, yo creo que hay muchas barreras, pero digamos que la más importante es el estigma con respecto a la enfermedad mental y a la búsqueda de ayuda, ¿cierto? Y pues el estigma que se tiene con respecto al suicidio, ¿sí? Muchas personas no terminan consultando porque le restan importancia al tema o porque piensan que acudir a los servicios de salud mental, por ejemplo, está pues como mal visto, que el psiquiatra solamente se puede ir porque uno está mal de la cabeza, y definitivamente no. O sea, los problemas de ansiedad, de depresión son demasiado prevalentes hoy en día, ¿sí? Y mucho más viviendo pues una pandemia, ¿cierto? Esto se ha agudizado un montón, entonces es bueno como quitar ese prejuicio que se tiene con respecto a la enfermedad mental. Yo pensaría que otro de los bueno, de las barreras que tenemos, pues sí pueden ser muy asistenciales, es decir, pues no tenemos el mejor sistema de salud y pues muchas de las atenciones a personal calificado pues no se dan de la forma oportuna. Entonces pacientes que necesitan una atención por psiquiatría y pues pasan meses y meses y no lo obtienen. Entonces, bueno, por lo menos busquemos a nuestro médico de familia, al médico general, que tenga algún entrenamiento, que nos pueda, por ejemplo, remitir a un psicólogo clínico, que encontramos psicólogos en todos los primeros niveles de atención, ¿cierto? Entonces, que ellos nos den pues como esa orientación, e incluso hay muchas estrategias preventivas en las cuales, si yo me siento mal, si yo siento que necesito ayuda, puedo llamar 24 horas del día para que un profesional calificado me pueda brindar ese apoyo. Bueno, tú ahorita nos hablabas de los signos de alarma. Ujú. Cuéntanos cuáles son los signos de alarma y cómo se pueden identificar. Ok, entonces entre los principales signos de alarma, entonces tenemos los pacientes que de forma persistente manifiestan ese deseo de querer morirse, de no querer seguir adelante, manifiestan abiertamente que han tenido ideas de suicidio, están tan desesperanzados que ellos consideran que son una carga para los demás, que la vida no tiene sentido, que el mundo estaría mejor sin ellos. Empiezan a tener como cambios emocionales muy marcados, incluso una depresión pues importante, sí, que ya pues tienen un descuido y digamos que las ideas se hacen mucho más persistentes. Hay muchos de estos pacientes que terminan aumentando el consumo de sustancias, aumentando el consumo de licor, o incluso teniendo conductas y comportamientos que normalmente no tienen. Entonces se tornan agresivos, irritables, todo les molesta. Esos son como digamos que las principales banderitas para nosotros prender ese bombillo y decir, hey, busquemos ayuda, tomémoslo en serio. Bueno, recuerden que estamos en vivo, que nos pueden hacer las preguntas que deseen, que las vamos a estar contestando durante la transmisión. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que manifiestan esas ideas de suicidio? Bueno, nosotros
como familiares, como amigos, como conocidos, colegas, podemos ayudar de muchas formas, o sea, no necesariamente tenemos que hacer parte del personal de la salud para poder ayudar. Muchas veces nosotros somos las personas que tenemos como ese primer contacto, ese primer acercamiento con la persona que está pasando por un momento pues difícil y que considera o contempla esta posibilidad. Entonces, en primer lugar, que no nos dé miedo preguntar sobre el suicidio. Preguntémosle a esta persona: ¿has tenido ideas de suicidio? ¿Has tenido ideas de querer morirte? ¿Has perdido las esperanzas? ¿De qué forma puedo ayudarte? ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Qué es lo que te está sucediendo para que tú estés pensando o estés considerando que la mejor alternativa es quitarte la vida, ¿cierto? El hecho de que la persona se sienta como escuchada, que le importa a alguien, que alguien está dispuesto a ayudarlo, a escucharlo. Eso es una de las principales estrategias que nosotros podemos usar. También, obviamente, ser muy empáticos, o sea, comprender el sufrimiento del otro, brindarle toda nuestra ayuda, nuestro acompañamiento, decirle: necesitas apoyo, decirles: te puedo acompañar. Incluso esto nos brinda un poco de seguridad y pues obviamente sabemos que el paciente va a estar bien, no va a cometer ningún acto, ¿cierto? Si está bajo la compañía de otro. También quitar el acceso pues como a medios letales, ¿cierto? Entonces, si lo podemos esconder, las cosas con las cuales pueda causarse daño, mucho mejor. Intentar decirle y convencerlo de buscar ayuda, entonces de llamar a la línea amiga, de comunicarse con el personal pues de salud, que se pueda hacer una remisión pues por lo menos al psicólogo, al psiquiatra, pues si el caso es un caso pues grave que requiera pues como la atención prioritaria, irse por urgencias. En urgencias pues la mayoría de los médicos van a estar prestos pues como a brindar la ayuda y el acompañamiento, ¿sí? Entonces son cosas muy sencillas que podemos hacer pues en cualquier momento y que realmente pueden salvar una vida. Bueno, y ahora que estamos en pandemia, ¿qué impacto ha tenido esto en la salud mental de las personas y de pronto en el riesgo suicida? Bueno, realmente una pandemia, yo creo que nos estamos enfrentando muchos a una pandemia y es un evento pues que llegó así de la nada, pues que nadie se esperaba, no nos dio tiempo de prepararnos, ¿cierto? Fue algo que cambió la vida de las personas de un día para otro, ¿cierto? Entonces es una condición pues que genera un gran malestar emocional. Hay personas que no cuentan como con esos mecanismos de adaptación ante las dificultades y pues esto los hace vulnerables y susceptibles a desarrollar síntomas relacionados con el estrés, con la angustia, con la preocupación, con la tristeza, ¿cierto? También podemos considerar que hay muchos pacientes que pueden llegar a tener problemas del sueño e incluso pues tenemos pues un riesgo suicida aumentado, aunque todavía es como muy pronto para nosotros definir y decir, bueno, este es el impacto. Puede que en la pospandemia veamos los resultados. Y durante la pandemia, entonces, ¿qué estrategias se pueden implementar para disminuir como ese riesgo? Entonces, durante la pandemia, con el distanciamiento social obviamente se ha perdido pues como el contacto con nuestros familiares, entonces intentar que estas brechas pues se puedan intervenir por medio del uso de la parte digital, ¿cierto? Que llamemos a nuestros seres cercanos, que hagamos videollamadas, videoconferencias, todas estas cosas nos pueden ayudar, que intentemos pensar en qué estrategias hemos usado antes para enfrentar situaciones difíciles y las intentemos implementar en este momento. Tener estilos de vida saludable, no estar solos, tener contacto con las personas cercanas, esos serían como las principales. Ok,
¿Qué son los factores protectores, cierto? ¿Y cómo pueden influir en en la población de riesgo? Bueno, entonces factores protectores son factores que hacen que las personas tengan menos probabilidades de poder tener este desenlace, ¿cierto? Estilos de vida saludable principalmente, tener o contar con el apoyo familiar, psicosocial, que tengamos pues como la posibilidad de hablar con las personas cercanas acerca del tema, que si tenemos una enfermedad mental, entonces vayamos de forma oportuna a, pues, a las atenciones, recibamos pues como toda la ayuda necesaria. Hay ciertos tipos de personalidad pues que protegen pues al ser como más expresivos, no ser tan tímidos, entonces eso puede ayudar bastante. Y para terminar, ¿cuáles son las principales estrategias que están diseñadas para prevenir el riesgo suicida? Listo, tenemos pues varias estrategias, hay unas que están encaminadas pues como a los pacientes, entonces, por ejemplo, brindar estas líneas de apoyo en salud mental que estén 24 horas del día, que cuando tengamos estas ideas podamos recibir la atención, por ejemplo, por los psicólogos o personal entrenado. Lo otro que podemos ver es los seguimientos a personas que tienen un mayor riesgo, como sería personas que han tenido intentos previamente. Entonces, si hay intentos, hacer seguimientos periódicos para ver que la persona no vaya a volver a presentar este tipo de pensamientos o de ideas. También quitar el estigma que existe con respecto a la atención en salud mental, que las personas estén atentas pues como a todos estos signos de alarma, que se den charlas, capacitaciones al personal en general, que no sea solamente la parte asistencial, sino que se unan varias áreas, ¿cierto? Entonces a nivel de la comunidad, a nivel político, incluso pues en las instituciones educativas, que en los adolescentes se intervenga mucho en las estrategias de afrontamiento, porque vemos que la adolescencia es una etapa muy difícil y es la población como más vulnerable. Bueno, doctora, algo para complementar el tema, alguna recomendación para darle a todas las personas que están conectadas con nosotros. Sí, pues que si tenemos este tipo de ideas, de pensamientos, no dudemos en buscar la ayuda, podemos comunicarnos a todas las líneas de atención, existen muchas líneas amigas, unas líneas específicas para Sabaneta, incluso hay algunas del 123, la línea amiga que también se tiene en Medellín, entonces hay muchas estrategias. Si vemos que ha sido muy difícil, vayamos a urgencias, ¿cierto? Acá en el Venancio hemos tenido muchos pacientes que ante ese grado de desespero pues buscan ese acompañamiento, o a las personas con quien tengamos confianza, que yo sé que si llegamos a tener esos pensamientos, solamente hablar, expresarlo, desahogarnos nos puede ayudar muchísimo. Así es. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio que es tan importante para el hospital y para la comunidad en general, ¿sí? Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes por conectarse nuevamente en estos programas. Dentro de 15 días nos vemos con otro tema que sé que les va a gustar mucho. Y recuerden que en el Hospital Venancio Díaz Díaz estamos unidos por la vida. Hasta luego. Gracias.